Bueno, esta es una bendición estar en directo hacia toda la gente que en el mundo nos pueda ver a través del Facebook. ¿Cuántos envían saludos a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo? Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera hablar de que hay muchos por ahí que dicen que la gente es lo más importante dentro de una organización. Pero cuando hablamos, o sea, el recurso humano, pero óiganme bien, ministros, ministras y miembros del concilio, lo más importante en principio dentro del movimiento eclesiológico misionero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la misma obra. Los seres humanos que se van integrando muchas veces no van a permanecer, porque Cristo lo dijo, que habrá gente que estará un poco de tiempo y permanecerá el tiempo que quiera o el tiempo que el diablo le dé permiso. Pues Jesucristo dijo claro que una parte de la semilla caería en el camino, vendrían las aves de los cielos. ¿Y quiénes son las aves? Son los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? Los demonios. Y vendrían y quitarían la palabra, que da a entender que como que el diablo le dejase un poco de tiempo a la gente estar en el evangelio, y con el tiempo, valga la redundancia, y al pasar del mismo, la gente, Satanás vendría y quitaría la palabra, porque eso pasa en mucha gente. Y por eso, queridos ministros, no nos desesperemos cuando eso pasa. Pero también debemos tener cuidado que el porcentaje de personas que esté dentro de la iglesia y que le suceda esto no sea demasiado, no sea alto. Porque tampoco un ministro va a estar trabajando con personas que no escuchan la palabra, y si la escuchan la olvidan. Y así es como el diablo, el Hasatán, viene y quita la palabra de la mente de muchos creyentes. Hay ministros, yo he visto en la misión, y aclaro esto, de que hay ministros que confían en miembros que muchas veces se tornan colaboradores, asistentes y aparentan fidelidad. Pero Satanás va a tener control de todo. Porque desde el momento en que la palabra, valga la redundancia, no haga el efecto real como quisieron hacerlo ver los neortodoxos del siglo XIX, como Karl Barth, como Rudolf Bultmann y todos esos, que la Biblia, decían ellos, como miraban que la gente sufría de esos padecimientos, hacían creer que la Biblia tenía ciertas mitologías, que por eso era que no se cumplía, y por eso pasaba a ser un efecto perpendicular y no vertical. Pero no es eso. Lo que sucede es que el corazón de la gente muchas veces se torna duro. Por eso yo quisiera, hermanos ministros, que tomemos en cuenta que para poder llegar a ser ministros y miembros efectivos, eficaces, conscientes de la realidad objetiva a la cual nosotros hemos venido al evangelio. Porque mucha gente vino, saben que si usted mira los testimonios de las personas, muchos individuos o hermanos en Cristo, quienes quiera que sean, luego dan un testimonio y dice: yo estoy en la misión porque vine, estaba loco, esquizofrénico, paranoico, tenía problemas de salud, tenía trastornos de estrés y esto y el otro, pero Cristo me sanó y por eso estoy aquí. Qué equivocado está esa persona. Y oigan, ministros, tanto ustedes como la gente deben aprender, hermanos amados, a adquirir compromisos específicos con Dios. Porque si no, es lo que ha pasado con la iglesia cristiana en Guatemala desde el siglo XX, desde que yo nací hasta el día de hoy.
He visto predicadores que han desistido, que se han disgregado, predicadores que han tomado la decisión de alejarse por las mismas circunstancias, porque jamás se comprometieron, jamás adquirieron compromisos. La gente en las iglesias, todo ministro en el 90% de su cantidad, el 100%, sabe que no puede confiar en la gente. ¿Pero por qué? Por la falta de compromiso. Ustedes deben saber que muchos hogares en el mundo ya no están juntos por amor, sea porque el hombre traicionó a la mujer o cualquier circunstancia que se da y que fisura el hogar, que fisura la familia. Entonces las personas ya no viven por amor, sino por compromiso. El compromiso fue la base de esa relación y por eso permanece, aunque el esposo duerme en un cuarto con un hijo y la mamá duerme en un cuarto con la hija. ¿Me entiende? Y las cosas se van tornando difíciles. Por eso, queridos ministros y queridos hermanos, hermanas del Gran Concilio de la Mujer Evangélica, ministras y ministros, ¿por qué hay creyentes que caen y se levantan? Porque no han adquirido compromiso. El compromiso es la base de toda relación permanente. En la parte laboral de las empresas, del marketing, del mercado, como puede ser en la parte estructural. Por eso es necesario, hermanos amados, estar dispuestos a comprometernos con Dios. Demos un aplauso al Señor. Se necesita, queridos hermanos y hermanas, que al venir a Jesucristo lo primero que un ser humano debe hacer es comprometerse. Por eso cualquier persona en las iglesias antes de esta pandemia, cualquiera hacía su voluntad. Pero hoy Dios le mostró algo, pero sin necesidad del castigo. Yo creo que necesitamos aprender a vivir, para vivir mejores calidades de vida, para tener efectos eficaces, conscientes, que permitan que los seres humanos aprendamos a vivir en el medio, en nuestro ecosistema, de una manera que se le llama desarrollo sostenible. Si logramos eso, Guatemala será mejor, no a través de cualquier institución, sino a través de la gloriosa iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Digan gloria a Dios. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un creyente y un ministro? Vamos a hablar del primer punto a tratar. Si queremos ser creyentes permanentes, ministros permanentes, efectivos y eficaces, hay ciertas cosas y ciertos puntos en los cuales tenemos que comprometernos. Y primero, adoptar con profundidad la doctrina y la filosofía teológica de nuestra organización. Cuando un ser humano no se compromete profundamente a adoptar la doctrina de su institución, de su organización, de su iglesia, y aprender la filosofía teológica, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de filosofía teológica estamos hablando un poquito de escolasticismo. Y el escolasticismo o la escolástica es necesaria dentro de la iglesia, ministros. Porque si nosotros no aceptamos
que aún la palabra de Dios, oiga bien, necesita de una verdadera interpretación, entonces no vamos a poder ejecutar. No vamos a poder ser ministros efectivos. Porque yo le voy a decir lo que le decía a los practicantes ayer. Uno de los grandes problemas que tienen los ministros de hoy es que no pueden ganar almas para Cristo. Uno de los grandes problemas es que una ministra muchas veces no sabe ni evangelizar. Tómen en cuenta esto. Y eso ya es un factor en contra. ¿Y por qué es? Porque el ministro se prepara, el ministro que viaja a su misionología, al trabajo en la obra de Dios, se prepara. Alaban el nombre del Señor. Pero la ministra no. Por eso la palabra de Dios dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como trabajador, que no tiene de qué avergonzarse. Porque uno de los factores que hacen que el ministro o la ministra no sean efectivos es el tipo de testimonio que dan ellos, que dan sus hijos, que da la iglesia o lo que sea. Porque hay iglesias que ya no crecen. Pero también hay otro factor, que hay ministros que dicen: yo gané almas. Dice: hoy llegaron 10 hermanos a la iglesia, pero fueron 10 hermanos que se habían alejado cuando estaba el otro ministro. Entonces esa gente no es nueva. Esa gente es la misma que va y viene y en el aire se detiene. Llega un ministro y se van, porque le hayan problema al ministro. Se va ese ministro y regresa otro, entonces ya llegan y le vuelven a armar problema y se tienen que ir otra vez. O sea, son los creyentes que van y que vienen, que parecen turistas espirituales y no fieles al Señor. ¿Y saben por qué son así? Porque no se han comprometido con la doctrina. Yo tengo en la iglesia central gente que se ha comprometido tanto con la doctrina. Dicen amén, hermanos amados. ¿Cuántos se están comprometiendo con la doctrina? Digan gloria a Dios. Además, el creyente comprometido debe participar activamente en los procesos consecuentes dentro de su misión organizacional. Por eso el Espíritu Santo permitió que ahora se hiciesen convenciones de ministros, juntando a ministras y a concilio de damas, concilio de caballeros, concilio o convocatoria juvenil. ¿Por qué? Antes llegaban los ministros y decían cosas que saben si eran ciertas muchas veces. Pero ahora que hay miembros que saben si lo que el ministro dice es verdad o es mentira. Por eso ustedes tienen que pasar a decir aquí qué es lo que hacen, para ver que si lo que hablan es verdad. Porque si el ministro no está comprometido con la doctrina de la iglesia, con la doctrina de la misión, como la filosofía teológica que se maneja en la enseñanza, mucho menos va a activar ni se va a someter a los procesos consecuentes de lo que tiene que ver con la misión de la organización. Nuestra misión es ir. Mire qué es la misión: ir y hacer discípulos. ¿No es así? Yo le pregunto a los ministros: ¿están haciendo nuevos discípulos? ¿O son como aquellos que dicen: tenía 40 miembros, pero vino la pandemia y quedaron 10? Pero no fue ni la pandemia ni nada, sino el testimonio de los hijos o de los miembros. Se acabó la iglesia por el testimonio de cualquiera. Quiere decir, hermanos amados, que las personas que se fueron tampoco estaban comprometidas con la doctrina. Tampoco estaban dispuestos a obedecer la misionología de la organización.
Por eso, gloria al Señor, se celebran ahora las convenciones regionales. ¿Para qué? Para ver efectivamente cuál es el trabajo que hacen tanto ministros como miembros. ¿Por qué no se mejora en su trabajar? ¿Por qué no hay convencimiento a la actividad misionera? Porque todo es misionología, hermanos. Aún sea iglesia local, todo es misionología. No nos hagamos bolas. Misionología es que el miembro salga y se vaya a 10 cuadras a evangelizar, ya está misionologizando. Y que el trabajo y el producto del trabajo también tenga parte que ver con la iglesia local. Pero también hay una misionología externa y no interna, que es la que Cristo menciona claramente y les dice: id por todo el mundo y ¿qué? Predicad el evangelio a toda criatura y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo ya me di cuenta de algo y es muy fehaciente, que cuando aquellos ministros locales que no se mueven, les toca moverse, y ahora lo estoy viendo y no se mueven, pues los hermanos deciden formar nuevas congregaciones, nuevas iglesias, para que en el futuro, si Dios quiere, lleguen nuevos ministros. Lo bueno, ¿saben qué es? Es que la gente conoce la doctrina y después de la pandemia no le conviene irse a otra iglesia. Porque en primer lugar las otras iglesias ya no quieren gente, tienen temor, tienen miedo. La pandemia los ha acuciado, no acusado, acuciado, los ha castigado. Ya no se reúnen porque tienen temor a la muerte. Y no, pues, que la muerte es el camino para la vida eterna. No temáis a los que matan el cuerpo y el alma, y el cuerpo no pueden matar, porque si mata el cuerpo, el alma puede ser echada en el infierno y el cuerpo también. Quiere decir que el creyente no debe tener temor, porque si tiene temor es cobarde, y si es cobarde es merecedor del lago de fuego. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? ¿Cuántos están haciendo la obra de Dios, hermanos? Dele gloria a Jesucristo. Cuando la persona, en primer lugar, se compromete profundamente con la doctrina y la filosofía teológica de la organización, como su misionología organizacional, entonces puede ir a un segundo paso. Y el segundo paso es el poder ser más productivos. Para lograr encontrar prometedores segmentos que logren así alcanzar la misionología necesaria de la iglesia. Si Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las ¿qué? Hermanas, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que un miembro o los miembros de la iglesia van a ser más activos y productivos si ustedes como ministros los comprometen. Yo no sé cómo oran ustedes. Cuando yo oro por una persona, digo: Señor, te pido que esta persona adquiera el compromiso necesario para respetar, adorar y bendecir tu palabra, someterse a ella, a sus preceptos, y que no esté jugando con las cosas de Dios. Usted tiene que buscar mecanismos, ministro, ministra, miembro, miembra, para comprometer a la gente, no con usted. Estamos hablando de organización. Porque cuando el ministro y la ministra creen que los miembros son propiedad de ellos y no propiedad del Espíritu Santo y de la obra, ahí están equivocados. Y en cualquier momento, miren ustedes, hay una sola razón por la cual tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y cómo puede y debe ser el cuidado? Comprometiendo a la gente con Dios.
y que la gente no le pertenezca a usted, sino a la obra de Dios. Hay ministros que le dicen a los miembros: recuérdese que usted vino a la misión cuando yo era el ministro. No, Dios lo usó a usted. Si es que fue a usted, y si no está equivocado y fue otro y usted se está queriendo saludar con sombrero ajeno, ¿eh? Porque la mayoría de ministros, hermanos amados, trabajan con gente que otros ganaron. Eso le decía yo a los practicantes. La gente que tienen simplemente es de cuidarla, simplemente es de organizarla, simplemente es de someterla a los procesos doctrinales. Eso es lo que hay que hacer. Por eso el apóstol San Pablo decía: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento no lo da Esman Reyes. Si alguien se equivoca creyendo que yo soy egotista, o que yo pienso que soy el superhombre, que ahora en la pandemia no se me pega el coronavirus, o como dijo alguien ayer, coronavirus, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que Dios es el dueño, que el Espíritu Santo es el rector por excelencia de nuestra organización. Démosle gloria al Espíritu Santo, a Él sea la gloria. Alaben a Dios, hermanos. Ya ustedes, los ministros, denle gracias a Dios simplemente porque están vivos. Solo por eso. Si la obra no es de ustedes ni mía, la obra es del Espíritu Santo. Que Dios nos use a nosotros es otra cosa, es otro rollo. Nosotros no somos conferencistas ni oradores, somos ministros soteriológicos. Porque en nosotros debe haber protección. ¿Y cómo vamos a proteger a la iglesia? Con la doctrina, con la enseñanza. Someter a los miembros a los procesos cognitivos, al aprendizaje, a la memorización, a la percepción. Esa es nuestra obligación. Usted no crea que es ministro solo para irse a parar ahí como que fuera un ídolo, un niño de Atoche, medio hablar, porque ya ni ganas de predicar tiene a veces. Eso no es el ministerio. El ministerio está claro: crear gente que sea más productiva, activa, para poder crear nuevos segmentos de lo que es nuestra misionología. ¿Saben por qué no hay nuevas iglesias? Porque los miembros son muy tacaños. Si el plan de Dios, oigan bien, es que la obra crezca y que en cada una de nuestras aldeas, caseríos, municipios, departamentos, cabeceras departamentales, hayan iglesias de nuestra misión. Esa es la idea. Yo no me creo dueño de nada, yo simplemente soy coadjutor, decía el apóstol Pablo. Usted no se tiene que creer dueño de nada, ni de la silla donde está sentado. Si dio 100 bloques para la casa de Dios, eso no es suyo. Desde el momento en que lo dio, ya no es suyo. Porque el que da y quita en el infierno se desquita, decía yo. Hay muchos creyentes que le pusieron las ventanas al santuario. Esas yo las puse, ya ni lo cuente, porque cuando lo cuenta ya se pagó y a Dios no le va a recompensar. Porque con la lengua está pagando y está cobrando lo que Dios le va a pagar. Hay ministros que dicen: hasta que yo llegué a esa iglesia todo cambió. Nabucodonosor, tenga cuidado. La obra es de Dios. ¿Cuánto creen que la obra es del Padre, el Hijo, Espíritu Santo? Haga su mejor trabajo, pues. ¿A quién le sirve? Por eso se necesitan creyentes más productivos, que ayuden realmente a captar y nueva gente, nuevo recurso humano, nuevo recurso económico, nuevo recurso físico, material, nuevo recurso financiero, recursos de oficina. Las iglesias en muchos lugares no tienen ni una oficina, hermano. ¿Por qué? Porque ni el miembro ni el ministro tiene la capacidad de captar nuevos segmentos.
para que puedan ayudar segmentos económicos, segmentos financieros, segmentos o recursos humanos. No hay nuevos miembros en la obra del Señor. Esos miembros que están, ¿saben ustedes cuál es la filosofía demográfica de nuestros pueblos y de nuestra gente? Que los niños que ahora están tienen que crecer para que ellos sean los futuros nuevos jóvenes que formen la sociedad de jóvenes. Y pasan 15 años y hasta que pasan 15 años hay una sociedad de jóvenes. En lugar de ganar jóvenes, ¿qué está haciendo el ministro en su congregación? Es una pena, es algo terrible escuchar en mi iglesia no hay sociedad de jóvenes. Oh, yo exhortaba en una región a varios ministros y les puse una tarea de meses para ganar jóvenes. Porque si no los voy a creer incapaces, ignorantes y perezosos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? En tercer lugar, ¿qué es lo que tiene que lograr un ministro en sus miembros? Lograr que sean mejores jiperetes, mejores servidores. Amén, hermanos. Porque la gente, cualquiera que sea, siempre va a necesitar del servicio de ministros y miembros como hijos de Dios. Por eso es necesario darse a conocer. Yo no sé qué ha hecho el hermano Jesús aquí en Chisec. Si todo Chisec sabe de esta iglesia, de esta congregación, por el trabajo que él está haciendo y la obra del Espíritu Santo en este lugar. Porque muchas veces las iglesias se conocen por los malos testimonios y no por la obra que Dios hace en ellas. Yo no sé qué dicen ustedes los ministros, cómo es que la gente sabe de ustedes. ¿Cuál es su testimonio? Hay ministros en muchas iglesias, no sé si en nuestra misión también, que tienen más fama de ser boxeadores, luchadores y entrenadores de fútbol o vendedores de tomate, constructores de casas que ministros de Dios. Toma la atención a esto. Hay ministros que lo conocen más por vendedores de manzanas y de naranjas que como ministros del Señor. Entonces, ¿cómo va a crear mejores jiperetes? Mejores servidores. Y cuando el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 dice que tomó una toalla, un lebrío, le echó agua y le lavó los pies a los discípulos. Y él dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuánto le dan gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo un hijo de un ministro va a ser mejor servidor en la obra de Dios? Aprendiendo de su papá. Yo aprendí de mi papá. Yo le contaba a los practicantes en la iglesia central que aprendí tanto de mi papá y a servir que hasta le ilustraba los zapatos a los hermanos. Siendo un niño. A la edad de 6 años empecé a ilustrar zapatos y a predicar el evangelio. Tenía 7 años, emprendí a tocar guitarra, piano, sin tener nada. Dios a mí me dio ese don y lo que miraba eso aprendía. Empecé a manejar un auto a la edad de 6 años. Todo lo aprendía porque había interés en mí. Pero yo veo hay muchos güiritos, muchos niños, chamacos, hipotes o lo que sea, que no son más que unos güiritos malcriados y cipotes malcriados que no aprenden nada bueno. ¿Y sabe por qué es? Porque ni los padres, ni el ministro, ni nadie se preocupa por ellos. Tiene que haber preocupación por los niños. ¿Saben qué hacían antes? Sacaban a los niños y los ponían en una sala cuna y adoptaron ciertos sistemas extranjeros para poner a los niños. ¿Y qué aprendieron los niños? Coritos de Somos Soldaditos y unos cuantos versículos y nada más. Y no aprendieron la doctrina de Jesucristo. Yo me dediqué a ver a mi padre qué era lo que hacía. Él se ponía con una concertina a tocar ahí, yo me le ponía enfrente y decía, tengo que aprender a tocar esa concertina. Y lo aprendí. Vi a un hermano que tocaba un violón
se subía en un banco y yo me iba a parar a ver al violonero, que era más chaparrito que yo. Y aprendí a tocar un violón. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermanos ministros, ustedes tienen que comprometer a la gente, porque la gente no se compromete en nada. ¿Saben ustedes que hay mamás y papás que tienen hijos y cuando nacen los hijos dicen, ay Dios, qué duro es? Si yo hubiera sabido qué es esto, nunca me hubiera metido. Se metió, pero no se comprometió. ¿Saben que hay gente que está arrepentida de haberse casado? Dice, si hubiera sabido qué era el matrimonio, uy, yo no me vuelvo a casar, dice. Como dice la canción, no me vuelvo a enamorar. ¿Verdad? Si ya me fue así, ¿para qué voy a probar otra vez? Dice. ¿Y saben por qué? Porque nunca se comprometieron con nada ni con nadie, mucho menos con Dios. Y como Dios no se mira, como Dios puede ser abstracto para nuestros hijos, nuestros ojos, como dijo un pensador, Dios se tiene que creer a posteriori, no a priori, porque la gente está acostumbrada a ver las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a creer por fe. Por eso yo les hago un llamado a los ministros. ¿Cuál es el comprometimiento que tienen sus miembros? Que tienen los caballeros. Ha venido la pandemia y no es posible que la gente no se quiera comprometer. Entonces están esperando algo peor. Dios está mandando un cataclismo, una peste, para que veamos cómo la gente es castigada y muere. Entonces los hijos de Dios tenemos que agarrar un buen camino, un buen sendero, recapacitar, restaurar, entrar al catartizo de la restauración. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vendrán cosas peores. Y las cosas peores son aquellas que nos vienen ya a nosotros. Por eso alaba el nombre del Señor, porque sigue vivo, porque está aquí. Dele gloria a Dios en este día. ¿Qué debe haber? Hay un atributo que es importantísimo en la vida del creyente. Y oigan, hermanos miembros, oigan, hermanos ministros, todo esto trae lo que se llama parádosis de tradición. La fidelidad, la lealtad, como dice el hebreo, lekushá, la sinceridad entre ministros y miembros, miembros y ministros, entre ministros y superintendentes generales. Superintendente general y ministros. Lealtad, fidelidad, sinceridad, kushá. ¿Por qué razón? Porque si vemos, si alguno tiene la idea que la gente es lo más importante en una organización, empresa o institución religiosa, económica, financiera, social, política, ¿por qué y con qué propósito se hace? Porque no estamos solos. Somos seres sociales, interactivos. Nos relacionamos con las personas. ¿Cuántos de ustedes están asistiendo a anillos de oración, hermanos y hermanas? ¿Hay anillos de oración en su iglesia? No podemos perder la interactividad. ¿Pueden decir gloria a Dios? No podemos perder, hermanos amados, la sinceridad de la interactividad social. Somos seres sociales, somos seres colectivos. ¿Y saben ustedes qué va a producir? Amén. Cuando somos sinceros.
va a haber lo que se llama integración, integralidad. Una sociedad incluyente. Ustedes, los ministros, deben ser organizados. ¿En qué están pensando? ¿En la organización de su iglesia? ¿Tiene usted sociedades de caballeros, de damas, de jóvenes, de niños? ¿Tiene reuniones, sea quincenales o mensuales? Usted tiene que saber que todo ser humano es un ser social y un ser organizable. Yo siempre he dicho, si no todos quieren trabajar, pero por lo menos organizar a los que quieran hacer la obra. Y no porque aquellos no quieren trabajar, dejemos que estos otros se vayan con ellos, no se puede. Les recuerdo que la Biblia dice que en la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. No todo va a querer. Ya les expliqué. Hay gente que no va a durar mucho tiempo. Que el diablo, que los demonios van a trabajar y que los pueden hasta destruir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un ministro? Comprometerse y comprometer con la doctrina profundamente a su iglesia. Si no hace eso, el fracaso es seguro. Van a pasar los días y la cosa se va a ir degenerando. Pero si comprometemos a nuestros miembros, a nuestras miembros, hermanas del Concilio de la Mujer Evangélica, las mujeres son muy importantes en la obra de Dios. Pero Dios quiere gente comprometida. No gente que ande jugando. Hay gente iglesiera, gente montañera, que quiere ir a orar al monte, que quiere ir a orar a los ríos, que quiere puros brujos, parece. En lugar de estar en la casa de Dios, en lugar de someterse a la oración constante, en lugar de someterse a los anillos, a la oración, a la búsqueda del Señor. Yo quiero pedirles que ustedes, hermanos, ministros de Dios, se comprometan con la obra del Señor y comprometan a esa gente a hacer la obra de Dios. No es fácil. Dios les está dando tiempo a ustedes para que lo logren. Porque el éxito de una persona es, sea corto, mediano o largo plazo, lograr que todos aquellos que forman parte de nuestra organización se comprometan. El asunto es lograr que la gente se comprometa con Dios, con la palabra, con el evangelio del reino de los cielos. Y entonces, cuando hay compromiso con Dios, con su palabra, no va a haber degeneración, no va a haber desviación. Dele gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues. No va a haber ruina, no va a haber problema si logramos el compromiso de nuestra gente con Dios. Por eso alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque estamos comprometidos con el Señor. Y ojalá ustedes puedan crear mejores servidores, dice. ¿Cuál va a ser el efecto? Lograr en su punto último, en su éxtasis, que ese miembro sea un mejor servidor. Que aún nosotros, a través de ese proceso de motivación, ya dije que la motivación es el proceso de iniciación que conduce a acciones conscientes y voluntarias. ¿Cómo vamos a lograr que los miembros voluntariamente vengan a los concilios? ¿Cómo vamos a lograr que los miembros voluntarios? Comprometiéndolos con la doctrina. Profundamente, nada que eso. ¿Qué es comprometer a la gente en la doctrina? Profundamente. Que si el lavatorio de pies se hace en la iglesia, también lo hagan en su casa.
Y que no lo hagan solo con los miembros, sino con su propia familia. Que cuando llegue el esposo, hermana, en lugar de ponerse a gritar, a regañar, a insultar y a contestar y a hacer caras, le saque una palangana con agua, la santifique y le haga lavatorio de pies. Eso es comprometerse con la doctrina. ¿Está escuchando, René? ¿Está escuchando, hermano Alonso? ¿Cómo es comprometer a los miembros? Julio, que en su casa, oigan lo que digo, en su casa el miembro aprenda a lavarle los pies no solo a los mismos miembros de la iglesia, sino también a su propia familia. Mi papá era uno que cuando uno llegaba tarde o se sentía un poco mal, mi hijo, te voy a hacer un lavatorio de pies. Y él lo hacía, oraba por el agua y tas. Pero aquí hay esposas que ya llevan 100 años de vivir con su marido y nunca le han lavado los pies. Y si pasaran otros 100 sería lo mismo, ¿verdad? Hay hombres que jamás le han lavado los pies ni a su esposa ni a sus hijos. Y es ahí donde la doctrina no se adopta dentro de la vida intrafamiliar. Empiece a hacer por eso. Haga que en su casa sus hijos lean la Biblia. Hay una ley en la misión que debe haber en la puerta de los creyentes, una Biblia en una mesa. Estoy seguro que si llego a la casa de ustedes lo que hay es un garrote para sostener la puerta, pero en una puerta hay una Biblia, no en una mesa hay una Biblia. Y si voy a la casa de los ministros, igual, se lo digo, los que menos están cumpliendo son los ministros. Y si las hay, gloria a Dios. Pero no en la iglesia, en la casa del ministro. Eso es profundidad doctrinal. No dice alguien, pero eso es legalismo. No, eso es el pensamiento de un carnal impío, pecador, mañoso, que no quiere demostrarle a su gente que es creyente y que es fiel. Porque quiere jugar al ratón y al gato. Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor, hermanos amados? Tenemos que crear mejores servidores, mejores trabajadores para Dios y para la gente. ¿Cómo es adoptar la doctrina? Que usted aprenda a echar fuera demonios y a los primeros que lo tiene que sacar es a su propia familia, a sus propios hijos. Que si vamos a hablar de ayuno y oración, la familia ayuna en casa y ore cuando no puede ir a la iglesia porque no puede, está lejos, pues lo haga allá aunque sea un día, pero que lo haga. Invitar al ministro del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque no todos los días va a estar en la iglesia. Pero todo tiene que comenzar en la casa. ¿Saben? Participar de la Santa Cena de una manera indirecta, que cuando estamos en la mesa hagamos como que estamos con la iglesia. Digamos el Salmo 23 para comer. Eso se ha enseñado. Decir el Salmo 23 en cada comida. ¿Qué está haciendo usted? Una congregación familiar, donde el miembro de la iglesia adopta la doctrina de manera profunda. De lo contrario, no se va a lograr. Queremos mejores servidores, mejores trabajadores de Dios, mejores ministros de Jesucristo. La ortopraxis, la ortología. ¿Qué es la ortología? La manera correcta de hablar. Ortología. Pero la ortopraxis es la manera correcta de practicar. Dele gloria al Señor si lo va a hacer. ¿Cuándo van a comenzar a vivir más profundamente la doctrina? Que en la puerta de su negocio, hermano, en lugar de tener un mono ahí, ponga la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por ahí están los ministros. Ahora no trajimos CD porque ahora ya se usa muy poco el CD. Pero si usted quiere, yo lo meto en mi WhatsApp y le mando la oración de liberación que debe poner en su negocio. ¿Cuántos alaban a Dios? Así es como tenemos que caminar como evangélicos. Adoptar la doctrina profundamente. Porque esa sería la pregunta. ¿Cómo adoptar la doctrina profundamente?
practicarla en casa, practicarla en el trabajo, practicarla en el negocio. Yo he llegado con hermanos miembros de la iglesia central o de cualquier iglesia y escuchando el sí de liberación, escuchando los mensajes de la palabra de Dios, escuchando la enseñanza, leyendo la palabra del Señor. Adoptemos la doctrina de Jesucristo y seremos mejores servidores en el evangelio del reino. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Quisiera darle un tiempo antes de quitarme de aquí al hermano Ardani Gutiérrez, miembro de la iglesia central. ¿Cuántos le dan la bienvenida y que les dé un saludo? Porque estamos saliendo a todo el mundo. Nos están viendo ahí al 2-3 por ahí. Gloria a Dios, porque la gente pues en este momento no tiene tiempo porque es una hora hábil al trabajo. Gloria a Dios. Shalom, 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 mailonja, mailomej. Los saludo doxológicamente bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice la Kibet Kodesh, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saludamos al doctor Emán, ministro de esta misión y superintendente general. Que Dios sea el que lo guarde y lo protege. Dios bendiga la vida de la licenciada Alma de Reyes, representante específica de la misión. Saludamos al licenciado Pablo David como presidente del comité ejecutivo aquí en Guatemala. Saludamos al licenciado Cristian Noé Napoleón Reyes como presidente del comité ejecutivo en la Unión Americana. Saludamos al licenciado Emán Emanuel como vicepresidente del comité ejecutivo. Saludamos al licenciado Jonathan Asaf como secretario del comité ejecutivo en la Unión Americana. Saludamos a la esposa de cada uno de ellos, como también la vida de sus hijos. Gloria a Dios, es una bendición que hemos escuchado esa didascalía que ha dado el doctor Emán en esta hermosa mañana, instándonos a trabajar en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición, es un privilegio que Dios nos concede estar aquí en esta hermosa iglesia, que Dios siga el que fortalezca la vida del ministro. Dios bendiga la vida también de la ministra, Dios bendiga los 5 ministerios que andan predicando ese glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en diferentes lugares de nuestro país. La Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una bendición que tengamos al Rosh de la misión, un varón esforzado en dar la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos y permanecer firmes. Gloria a Dios, porque desde que empezó la pandemia, el doctor Emán pues ha sacado los servicios allá en la central. Primero empezamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, porque era prohibido, pero gloria a Dios porque él escogió las estrategias para poder sacar los servicios y que los hermanos pudieran estar firmes y que Dios nos guardara de esa pandemia. Y se cumple la palabra de Dios donde dice en Nahum 1:7, Jehová es bueno, dice, y fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce los que confían en Él. Yo creo que a algunos hermanos les ha dado, pero Dios ha puesto su mano poderosa en sus vidas y los ha sanado. Sigamos adelante trabajando en la obra del Señor. La Biblia dice que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Va a haber una diferencia, hermanos, así es de que trabajemos en la obra de Cristo. Recordemos que hay 3 libros en el cielo. Está el libro de la vida, donde tiene que aparecer nuestro nombre, el libro de las obras y el libro de las memorias. Gloria a Dios, pues es una bendición que podamos estar en este hermoso servicio y darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, y mi nombre es Ardani Gutiérrez, anciano de la Iglesia Central. Pues Dios me ha dado el privilegio de estar en esta misión con el doctor Emán, y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, como dice la Escritura, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gloria a Dios por esa dogmatología. Recordemos que la dogmatología es una doctrina rígidamente formulada y sostenida con firmeza, que es lo que ha hecho nuestro ministro, doctor Emán, mantener esa doctrina con firmeza para que nosotros podamos ser creyentes, entes victoriosos en la obra del Señor. Gloria a Dios, y agradezco por este tiempo y le cedo el privilegio al doctor Emán. Aleluya. Dele aplauso al Señor y damos gloria a Dios. Quiero también presentarles al licenciado Eduardo González, ministro de Dios en la ciudad de Alexandria. ¿Cuántos le dan la bienvenida allá en Virginia, en la Unión Americana? Él es ministro de Jesucristo y vamos a darle el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Shalom, 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 hermanos. Que el Creador nos bendiga a todos en esta hora. Saludamos doxológicamente a nuestras autoridades eclesiásticas, las cuales son el doctor Emán Reyes, al cual nos sentimos gozosos y alegres de tenerlos. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor por la vida del doctor que nos acompaña en esta hora? Y también saludamos cordialmente a la licenciada Alma de Reyes como representante específica de la misión de los santuarios del Monte Sinaí. Y también que Dios bendiga al comité ejecutivo de esta hermosa y enorme misión que se está expandiendo por diversos lugares. Al presidente, al licenciado Cristian Reyes. También que Dios bendiga al vicepresidente de nuestra misión, quien es el ministro Emán Emanuel. Y también que Dios bendiga al ministro Pablo Reyes como presidente de nuestra misión aquí en Guatemala. Y también que Dios bendiga al licenciado Jonathan Reyes, que ejerce como secretario de nuestra misión allá en Estados Unidos. Pues nos sentimos muy contentos y muy alegres de poder estar por primera vez en este lugar de Chisec. Nosotros venimos de un lugar pues físicamente muy distante y muy lejano, desde los Estados Unidos, el estado de Virginia. Es donde el Señor me ha concedido el gran privilegio de poder servir como ministro de esa localidad. Pero sabemos de que quizás físicamente estamos lejos y distantes, pero le damos gracias a Dios porque mediante el Espíritu Santo estamos todos muy cercanos, porque somos una sola misión, una sola iglesia, que somos el cuerpo místico de Jesucristo. Y cuánto alabamos al Señor por ello. Y aunque quizás estamos lejos en el cuerpo, en la carne, a través de la fe, a través de la doctrina de Jesucristo, somos un mismo cuerpo que estamos unidos. Por eso la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros somos diferentes componentes, miembros de un solo cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo se adolece, todas las partes del cuerpo se adolecen juntamente con esta parte. Pero cuando uno de los miembros del cuerpo recibe gloria, todos se alegran juntamente con ello. Y por eso yo me siento muy contento, muy alegre de ver a un distrito que está siguiendo, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, un distrito que está buscando la presencia de Dios. Ministros y ministras que siguen adelante enseñando y pregonando el Evangelio de Jesucristo. Porque recordemos de que el labor que Cristo ha encomendado en nosotros no es tarea sencilla ni fácil, porque si fuese tarea fácil o sencilla, pues muchos serían los obreros y la mies sería poco. Pero no, Cristo enseñó y dijo lo contrario, que mucha sería la mies y pocos serían los obreros. Así que por ello se nos demanda y se nos exige a nosotros, los obreros, que trabajemos, que seamos esforzados. Nunca tomemos un consejo del doctor o de la misión como una carga pesada. Al contrario, de nosotros se demanda la excelencia, porque un día Cristo nos demandará cuentas justas. ¿Sabe que hay algo muy interesante? Que la justicia del hombre puede ser comprada. La justicia del hombre puede ser de muchas maneras quebrantadas. Más en este país donde nosotros vivimos, en Guatemala, nos damos cuenta que con gran facilidad podemos comprar favores, podemos comprar la justicia a nuestro sabor y antojo. Pero la justicia de Dios es divina. Y Dios es un Dios de orden y de decencia. Por eso Dios nos dice anticipadamente. No nos lo está diciendo ya cuando estemos a las puertas de la entrada. No, nos dice desde hoy en día y desde antes nos ha dicho
que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados según sean nuestras obras. Por eso Cristo dijo palabras muy claras. Él decía, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Sabe para qué? Para recompensarnos a cada uno según haya sido la calidad del trabajo y de la obra que hemos realizado. No miremos esta pandemia como un obstáculo difícil de superar. Al contrario, veamos esta pandemia y estos momentos difíciles como la mejor oportunidad para servir a Dios y para servir a la humanidad. Porque hoy en día la gente necesita que el evangelio siga siendo esparcido. Así que sus labios no permita que queden callados, que sus manos no dejen de alabar y glorificar a su Señor, y que sus pies no dejen de andar el camino que Cristo ha trazado. Porque hermosos son los pies de los que anuncian que el evangelio y la paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Una gran bendición para mí poderles saludar. Mi nombre es Eduardo González y como el doctor lo ha mencionado, yo soy ministro de la localidad de allá de Virginia y estamos para servir a la misión, para servir a Dios y a ustedes cuando así lo requieran. Shalom, shalom, shalom para sus vidas. Y cuantos envían saludos a Estados Unidos, porque yo traigo saludos desde Virginia. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Y el tiempo lo concedemos nuevamente con el doctor y le damos gracias a Dios y a Él por el tiempo. Aplauso a Jesucristo. Así que Dios bendiga a toda nuestra gente, a todas las personas que están allá lejos, aquí cerca y en todo el mundo, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga. Shalom, shalom, shalom a todos. Amén.